resulta a quienes estamos en este Parlamento de esas diferentes propuestas o de esas diferentes iniciativas para reformar la ley de agua en México y que revisemos de manera detallada los riesgos que representa la propuesta que actualmente está presentando la Comisión Nacional del Agua. Es importante que esta dictaminación ciudadana, que este Parlamento, sobre todo, parta de las voces, de las miradas, de las problemáticas y de las realidades de todos ustedes con quienes vamos a hacer posible, digamos, esta revisión legislativa. Es fundamental que en este Parlamento estemos conectando todo el tiempo nuestra realidad en materia hídrica que se vive en las comunidades, que se vive en las ciudades de este estado y que pues hagamos propuestas para esa nueva Ley General de Aguas que queremos. Eso es fundamental. Y finalmente, los resultados de este Parlamento, y es el compromiso que están asumiendo las y los diputados que están aquí presentes, los resultados de este Parlamento van a ser presentados a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para que sean tomados en cuenta en este proceso de dictaminación y de futura aprobación de la Ley de Agua en México. Estos resultados, estos resolutivos, se van a presentar tanto por las y los diputados locales, que van a tener que impulsar un punto de acuerdo para meterlo después a la Cámara, y también por las y los diputados federales, que por su conducto meterán también los resolutivos de este Parlamento. Es importante resaltar que la diputada Claudia García es integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Por lo tanto, su presencia, ¿no?, en este Parlamento es muy importante porque no solamente tiene una representación para el estado de Jalisco, para el distrito que ella representa, sino que ella es parte de esta comisión que tiene, digamos, esa responsabilidad de la dictaminación de estas iniciativas para llevarlas a esa deliberación amplia en la Cámara, en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Solamente quisiera cerrar diciendo que nuestra postura desde el movimiento en defensa del agua del Estado de Jalisco y quienes estamos convocando a este Parlamento, que también es la Unión de Pueblos y Organizaciones por el Agua, la Salud y el Territorio, la UPOJAS, y aquí hay varias luchas y organizaciones que la integran, y también el Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala, como la Coalición Mexicana por el Derecho Humano al Agua. Nuestra postura es que debemos transitar hacia una nueva ley general de aguas que elimine el carácter privatizador del agua, que el agua sea concebida como un bien fundamental para la vida, como un derecho y no como una mercancía. Por lo tanto, es desde esa posición, desde esa postura política que estamos abriendo este Parlamento desde la representación social. Voy a pasar la palabra a la diputada Mariana y después al diputado Leo para que de manera muy breve también, digamos, hagan el uso de la palabra en relación a qué significa este ejercicio parlamentario, qué importancia tiene este ejercicio parlamentario
necesario para Jalisco, cómo lo que aquí se discuta lo debe aprovechar el Congreso del Estado y cómo lo van a hacer llegar estos resolutivos a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes. El corazón se me llena de ver a tantos amigos con los que ya hemos trabajado iniciativas, hemos trabajado proyectos en conjunto, nos han apoyado en nuestras dictaminaciones, en los proyectos que hemos hecho respecto a la gestión hídrica. Quiero agradecer a los compañeros, a mi compañero diputado León Maguer, pero también a los compañeros diputados federales, que su presencia aquí es fundamental para la discusión. Entonces, pongamos al centro todas estas propuestas para que ellos puedan apoyarnos a que se consoliden en un dictamen que nos haga sentido a toda esta asamblea que estamos formando el día de hoy. Desde esta diputación sabemos que el tema del agua no nos ha convocado solamente el día de hoy, sino que ha sido un tema histórico y es urgente no solamente para la política de nuestro estado en este momento, sino para la política de todo el país. No solamente hay que ver el agua como un recurso, sino como un derecho, como un bien común, como la memoria de los pueblos, como un eje de justicia social, de soberanía, de emancipación para las personas que nos rodean. Y en ese sentido, pues yo les quiero dar las gracias por estar aquí, por no bajar la guardia, por siempre seguir en pie de lucha, poner el cuerpo, el corazón, la salud, la mente, el tiempo y la familia para que todo esto sea posible. Quisiera dar una postura muy breve que tengo y no está desarrollada al 100% porque justamente quiero desarrollar una postura respecto al tema a partir de escucharles a todos y a todas ustedes. Pero coincido con mucho de lo que menciona la compañera María. Nos encontramos en un momento que es decisivo porque ahorita las propuestas que nos está haciendo el gobierno federal promueven un régimen hídrico la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Agua, que se pretende hacer, que prometen poner el agua al centro, reconocerlo como un derecho fundamental y humano para todas las personas, frenar con la mercantilización, entre otras muchas cosas. ¿Qué decimos nosotras y nosotros desde el territorio, desde la academia, desde la crítica, desde la legislación? Pues que debemos ser críticos y debemos preguntarnos en qué medida esa reforma va a romper con un modelo extractivista y de concesiones y de privilegios para unos pocos y de sobreexplotación a los acuíferos y de contaminación y de despojo. Porque nosotros queremos firmemente las buenas intenciones que hay en esta ley, pero construirla colectivamente, destruirla y volver a generar ideas y dictámenes que nos hagan sentido a todos y a todas va a ser fundamental para la construcción de un acuerdo que sea colectivo y que no dependa solamente de las herramientas o de la tecnocracia que de repente el Estado trata de imponer dentro de los espacios de poder. Quisiera puntualizar una de las líneas críticas que considero yo y mi equipo centrales a discutir. Primero, la sobreconcesión y acaparamiento del agua como un problema. Esta iniciativa mantiene mecanismos de concesión extensos hasta por más de 30 años y que promueve proyectos altamente contaminantes, como seguir promoviendo todo el tema de la minería. La presidenta ya dijo que iba a haber una corrección en ese tema. Hay que estar atentos de todas estas modificaciones que también desde el gobierno federal se van a hacer, pero sin dejar de poner el dedo sobre el renglón. Segunda, el extractivismo permanece y tenemos que decirlo con claridad. Cuando permitimos que el agua siga al servicio de las grandes agroindustrias, de proyectos inmobiliarios, de la minería, de la fracturación hidráulica, no hablamos de justicia hídrica, sino de la producción de un modelo que saquea a la naturaleza y saquea también a los pueblos. También estamos ante un reto generacional que mi generación tiene que adoptar. Si el Estado se encuentra en una crisis, a nosotros los jóvenes, a las asambleas, a las comunidades, nos toca asumir la responsabilidad de intervenir, de movilizarnos, de seguir incidiendo y de tomar responsabilidad de que no basta solamente con regular, se requiere transformar a profundidad todas las leyes que nos han impuesto, ¿no? Y desde esta crítica también tenemos algunas propuestas que queremos generar con ustedes en las mesas de discusión y en las mesas de diálogo, ¿no? No solamente aspiramos a que el agua se garantice como un derecho humano para todas las personas, queremos que sea de forma vinculante, con presupuestos, con infraestructura, con sistemas comunitarios que estén fortalecidos. Que el agua no es una mercancía, nos referimos a que el régimen de concesiones se tiene que revertir y es urgente, y que el modelo de gestión hídrica
pública que se arraigue también en lo local, que se sostenga a través de las organizaciones comunales que atraviesan históricamente las luchas de los pueblos que han estado en resistencia, ¿no? Y que se rompa con el extractivismo del agua. Las concesiones para las mineras no pueden seguir existiendo, las mega agroindustrias no pueden seguir depredando el agua y deben ser eliminadas, y los acuíferos tienen que dejar de ser sobreexplotados, ¿no? Y con esto en mente, quiero que empecemos a construir todos y todas en conjunto, haciendo una nueva ley que nos haga sentido, que sea ciudadana, pero que también se apoye el Estado, pero sin romantizarlo, ¿no? Y pues con este espíritu yo quiero hacerles un llamado a todas y a todos ustedes. Que no venimos a adornar las leyes, venimos a construirlas, venimos a hacerlo en colectivo, venimos a hacerlo en conjunto, porque el agua no puede ser una mercancía, ¿no? Ni un privilegio, ni un instrumento de poder. No hay una justicia social posible si el agua sigue siendo concentrada en manos de los que han lucrado con la vida, mientras los pueblos siguen cargando con la sed y con el desprecio de una mala gestión hídrica que ha sido histórica, sobre todo para el estado de Jalisco y para los pueblos más vulnerables. Agradezco muchísimo la presencia de la Asamblea de Pueblos de la Ribera, quienes llevan bastante tiempo luchando ya por esta problemática. Y nosotros pues defendemos una gestión del agua que rompa con un modelo capitalista de despojo, que ponga la vida por encima de la mercancía y del bien común por encima del lucro. También apostamos por una política de agua basada en la solidaridad de las regiones, entre los campos y las ciudades, entre generaciones sobre todo, porque es nuestra responsabilidad, porque creemos que el agua no tiene que ser vista como una mercancía, es un tejido que sostiene lo común, la base material de cualquier proyecto de justicia social. Enhorabuena a todos y a todas, bienvenidos al Congreso del Estado de Jalisco y quedamos a sus órdenes para seguir construyendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero agradecer la presencia de quienes están acompañándonos en este podio. Mariana, María, diputados federales, compañero José Luis Sánchez, representantes de la sociedad civil y del pueblo de Jalisco. Cuando hablamos de un recurso tan vital como lo es el agua, vale la pena identificar quiénes están dispuestos a defenderlo. Aquí en esta reunión me acabo de encontrar, por ejemplo, al director de mi preparatoria, que bonitas cuentas puede dar de cómo nos comportábamos ahí. Pero además, a compañeros, por ejemplo, de mi padre, ¿no? Como Carlos, como el compañero Sergio Villalobos. O sea, estamos defendiendo la vida. Y el agua es un recurso vital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí en el Congreso del Estado de Jalisco? Pues tenemos que organizar una dinámica legislativa que represente realmente las necesidades de nuestro pueblo. Ayer, en una farándula, faltándole al respeto a un recinto tan importante como el Cultural Cabañas, donde hay murales de José Clemente Orozco, no exponen nada respecto a un informe de gobierno que represente las necesidades de nuestro pueblo. Pero hoy le estamos dando una respuesta política a esa demagogia. Hoy estamos hablando de defender la vida por medio de un recurso tan vital como lo es el agua. Y hoy seguramente en las discusiones que se viertan en este foro saldrá una propuesta y alguna iniciativa de cómo le vamos a hacer para cuidar ese recurso vital. ¿De qué otra manera pudiéramos representar los mejores intereses del pueblo si no es
representándolos aquí y defendiéndolos con justicia. No habría otra manera. Hoy este foro le da respuesta a una política en la que no se considera la vida como el vital recurso. Hoy, más de 900 jaliscienses en un corto año han sido desaparecidos, 3 cada día. Si no les importa la vida de los seres humanos, ¿les importará el agua? No les importa. Pero eso no va a determinar la dinámica que nosotros tengamos que hacer desde este Congreso. Y en este Congreso nos habremos de poner de acuerdo, sí o sí, no nada más para cuidar el agua, para defender y cuidar la vida de los jaliscienses que habitan este estado. Bienvenido, este sí es un Congreso. Y habremos de tumbar las puertas si fuera necesario en algún momento que no quieran dejar pasar a nadie. En este Congreso, hoy se escucha la voz del pueblo de Jalisco. Bienvenidos todos ustedes. Bueno, gracias a la diputada Mariana y al diputado Leonardo. Entonces, entramos en materia. Ahorita vamos a escuchar a nuestros 3 grandes invitados, ¿no?, que tienen una trayectoria impresionante en materia de agua y que han venido caminando junto a los pueblos, junto a las organizaciones, y que son parte y somos parte, somos ese fruto y de esos logros de que en el año 2010 se reconociera en Naciones Unidas el derecho humano al agua y al saneamiento. Y en este país, en el año 2012, se reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Ustedes y los que están ahorita acá en este presidio, somos parte de quienes luchamos, ¿no?, porque en este país se reconociera el agua y el saneamiento. Por lo tanto, voy a mencionar cómo vamos a trabajar. Tendríamos la participación del doctor Rodrigo Gutiérrez, después la participación del especialista Miguel Ángel Montoya y después de la doctora Elena Purs. Ellos van a hacer el análisis profundo de todas las iniciativas, ¿no? Posteriormente pasaríamos la palabra a la diputada Claudia y al diputado José Luis. O sea, vamos a tener otro momento para que hablen las y los diputados federales, que su participación en este proceso es clave porque son quienes van a votar, ¿no?, quienes van a decidir, esperemos representando la voz de los resolutivos de este Parlamento. Y posteriormente vamos a ir a grupos de trabajo, eso es importantísimo, para que realmente podamos debatir, analizar, proponer desde todas las miradas de quienes hoy nos acompañan. Entonces, paso la palabra a Rodrigo, y así como lo mencioné, después Miguel Ángel y luego Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación a estar en este espacio de discusión y de diálogo, en este Parlamento abierto que nos permita conversar sobre un tema tan sentido, tan importante como ya nos han transmitido el diputado y la diputada que nos acompañan esta mañana. Yo lo que quisiera hacer, porque esa es mi especialidad, es aportar una serie de argumentos en el marco de la discusión constitucional y legal sobre esta Ley General de Aguas
que debería de reglamentar al artículo 4 constitucional. Ese es el objetivo central de mi intervención. Bueno, como todos y todas saben, antes de febrero de 2012, la regulación constitucional del agua estaba basada en los artículos 27 y 115 constitucionales. Creo que todos y todas lo saben. Sin embargo, el 8 de febrero de 2012, como ya es una fecha muy conocida, se elevó al rango constitucional del derecho humano. Es una incorporación de la máxima importancia que yo creo que el Congreso de nuestro país hasta la fecha no se ha hecho cargo de ella. Los derechos humanos son las leyes de mayor jerarquía, de máximo rango en un orden jurídico constitucional, son los que tienen el mayor grado de vinculatoriedad. Por lo tanto, a partir de ese momento, de ese 8 de febrero, se modificó el marco de lo posible, jurídicamente hablando. Y no solo de lo posible, sino de lo obligado para la legislación. De lo obligado por el Poder Legislativo. Por lo que el poder público, a partir de esa modificación, no podía ser como si no pasara nada, que eso es lo que sucedió. Se reconfiguró el marco constitucional del agua a partir de esa modificación, encabezando ese marco el derecho humano, lo que exigía, por un principio de unidad constitucional, un principio de interpretación constitucional, una reinterpretación congruente de los artículos 27, 115, que reglamenta los derechos humanos, unidades acompañadas por abogados o por organizaciones, presentaron amparos por derecho humano al agua y los ganaron, aun y cuando la LAN no había sido modificada, porque el Poder Judicial entendió que hoy había un nuevo marco constitucional que había incorporado el derecho al agua dentro de nuestro marco. Por lo tanto, a partir del 8 de febrero, todas las autoridades del Estado mexicano, todas en el ámbito de sus competencias, así lo establece el párrafo tercero del artículo primero, quedaron obligadas a modificar transversalmente el enfoque del agua como derecho en todas sus decisiones, desde la Presidenta de la República, desde entonces Presidente de la República, hasta el último funcionario de un municipio. Así lo establece el párrafo tercero del artículo primero constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. La modificación del artículo 4, párrafo sexto y séptimo, mandata abordar jurídicamente al agua en sentencias, decisiones administrativas, por supuesto legislativas, como derecho humano. Es decir, no es una cuestión voluntaria. Es imperativo modificar toda la relación del Estado con el agua a partir del enfoque de derechos. Es un mandato constitucional, es un mandato internacional. Esas son las consecuencias legales de elevar un bien o una necesidad, en este caso el agua, como derecho. No es una puntada, no es una medalla. Tiene consecuencias constitucionales, legales e incluso internacionales de gran magnitud. De eso es de lo que no se está haciendo cargo el Congreso desde hace 13 años. Pero más aún, el artículo tercero transitorio de aquella reforma expresa un mandato explícito exigiéndole al legislador que en 360 días debía emitir una nueva ley general de aguas, así lo dice la Constitución, una nueva ley general de aguas. ¿Para qué? Para garantizar ese derecho y para definir las bases, apoyos, modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, de todos los recursos hídricos. Una ley general de aguas, para definir las bases de todos los recursos hídricos. Lo dice la Constitución, no hay debate interpretativo desde mi punto de vista. El legislativo lleva 13 años en una situación vergonzosa de omisión legislativa de carácter absoluto, incumpliendo nuestra norma máxima e incurriendo en responsabilidad internacional frente al PIDES. Bueno, pues desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Llevamos años discutiendo el tema, se han presentado decenas de iniciativas y hoy estamos aquí en este Parlamento porque el Ejecutivo, asesorado por la CONAGUA, presentó una iniciativa para reglamentar el agua con base en 2 leyes. Se supone que el Legislativo tiene que cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución dice una, ellos envían 2. 2 leyes para reglamentar un único bien común que es indisociable. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde
sale eso? Supongo que las razones reales están detrás de esta decisión, ya están apareciendo, ya la diputada Casillas nos ponía, digamos, sobre la mesa, y seguramente van a seguir apareciendo a lo largo de este día, cada quien irá sacando sus propias conclusiones. Lo que yo quisiera aportar son argumentos jurídicos técnicos respecto de esta propuesta de las dos leyes. En primer lugar, esta propuesta desde un punto de vista técnico es evidentemente contraria a lo que mandata explícitamente la Constitución, ya lo dije, en tanto que señala que se debe crear una ley general para definir las bases de todos los recursos. Primer punto. Si se aprueba esta iniciativa, tal como la construyó la CONAGUA, el legislativo va a meter al país, nos va a meter a todas, va a meter a las comunidades, a los pueblos, principalmente a los barrios populares, los que están en situación de mayor vulnerabilidad, en un berenjenal desde un punto de vista constitucional y legal. Va a ser muy problemático tener las leyes, muy problemático. Por eso es que ningún otro derecho reconocido en el artículo 4 está reglamentado por dos leyes, ninguno. Ustedes vean, el derecho a la salud, artículo 4, una ley general que regula simultáneamente el derecho a la protección de la salud y a la vez el régimen de salubridad general, una ley. Medio ambiente, artículo 4, una ley general, la Ley General de Equilibrio Ecológico, que integra el derecho al medio ambiente sano y el régimen de recursos naturales, reglamentado por el artículo 27. Derecho a la alimentación, que es una ley muy reciente, una ley general que reglamenta la distribución de competencias en materia de alimentación y el derecho humano al medio ambiente. Artículo 3, educación, una ley general que reglamenta el derecho y distribuye competencias. Todos los derechos fundamentales establecidos en la educación están reglamentados por una ley general. Es obvio, porque con eso evitamos problemas jurídicos, problemas legales que van a acabar repercutiendo en la vida de las personas. ¿Qué problemas van a surgir? Rápidamente, para no ocupar demasiado tiempo. Van a surgir problemas de constitucionalidad. Esto porque, ya lo dije al inicio, no puede haber una ley que reglamente el agua que no tenga una perspectiva de derechos. No puede. Aun cuando el legislador pretenda separar el derecho humano al agua, que es lo que quiere hacer con dos leyes, de la LAN, el régimen constitucional no lo permite, porque, como decía al principio, hay una función objetiva de los derechos que permean a todo el ordenamiento. Por lo tanto, la LAN, aun cuando el legislador no la modifique con un enfoque de derechos, la Constitución ya lo hizo. Existen principios de interpretación constitucional consolidados en la jurisprudencia mexicana que exigen una interpretación unificada de la Constitución. Hay un método de interpretación sistemático según el cual la Constitución no es un conjunto de normas aisladas, sino que tiene una articulación normativa congruente. Digamos, bajo este supuesto, a una disposición normativa le corresponde otorgarle un determinado significado en coherencia y unidad con el conjunto de las disposiciones constitucionales. Por lo tanto, cuarto más 27 más 115. No es que el cuarto está por un lado y el 27 está por otro. Eso atenta contra el principio de interpretación sistemática de la Constitución. No es un conjunto aislado de normas que llegaron por aluvión. Eso ya lo reconoció la Suprema Corte de Justicia. El legislador tiene que comprender que la Constitución tiene unidad congruente. Y lo que están queriendo hacer es justamente separar. También hay un principio muy importante de interpretación razonable que se rige por las siguientes reglas. La razonabilidad, en primer lugar, se proyecta sobre casos concretos, primer punto. Segundo, implica una coherencia externa con los supuestos fácticos. ¿Eso qué significa? Que la interpretación de la Constitución no solo debe considerar a la norma y a su lógica interna, sino también la realidad que regula. Compañeros, compañeras, lo sabemos todos, el agua es una. ¿Cómo podemos tener calidad de agua si mantenemos la desregulación que propone la LAN en materia de vigilancia de las descargas? ¿Cómo vamos a tener disponibilidad si mantenemos el régimen de concesiones que propone la LAN y que nos ha conducido a los niveles de acaparamiento y sobreexplotación de las fuentes subterráneas? El contenido del derecho humano al agua no se va a poder garantizar si no modificamos de forma relevante y urgente el régimen de concesiones. No hay manera, está todo unido. No hay manera. El ciclo socionatural del agua es uno. Por lo tanto, hay una muy estrecha interrelación fáctica y por ello es que ambas cosas tienen que estar previstas y reglamentadas en una sola ley. Va a haber problemas de congruencia y de seguridad jurídica
sea, vamos a tener dos marcos normativos sobre un mismo bien operando simultáneamente. Eso va a generar contradicciones, antinomias. Si la nueva ley del derecho humano al agua, existen previsiones que corrigen y alternan a la LAM, tomando el principio de lex posterior, deroga la anterior, se va a hacer un caos, va a generar litigiosidad constitucional. A mí lo que más me preocupa es que las personas que están normalmente en situación de desventaja, de despojo, tienen mayor dificultad para acceder a abogados y abogadas, nos van a pasar por encima en ese caos, incluso por higiene del ordenamiento. Por lo tanto, con esto termino, nos surge la pregunta, ¿para qué dos leyes? ¿Por qué nos estamos metiendo ahí? ¿Por qué el legislador nos quiere meter ahí? ¿Por qué quiere meter a las comunidades pobres en esa situación? ¿Qué están queriendo proteger? Esa es la pregunta. Bueno, yo ya antes dije que cada una de nosotras extraería sus conclusiones sobre las razones que están detrás de esta propuesta. Yo tengo una hipótesis, se parece mucho a la de la diputada Casillas, que ya casi que es la misma. Yo creo que lo que está en el fondo de la discusión, y a mí es lo que más me preocupa, porque ya digo, involucra la supervivencia de los pueblos, comunidades que están quedando obligadas a vivir en zonas de sacrificio, con contaminación ambiental grave, que está produciendo muertes por enfermedades crónicas no contagiosas. La propuesta de dos leyes, desde la lectura que yo hago, esconde un objetivo político, y es no tocar el modelo de gestión del agua que está en el país basado en la LAN. Ese es el objetivo político, que es bastante obvio. Es un modelo que nos hizo pasar de una disponibilidad media de 17,000 metros cúbicos por persona al año en 1950 a 3,400 actuales. Hemos perdido más del 70% de la disponibilidad media en menos de 60 años. Ese es el modelo de gestión que está protegido por la LAN. Un modelo de gestión que ha permitido que 3,300 concesionarios, 966 empresas, acaparen el 22.3% de todo el agua concesionada en el país. Ese es el modelo de gestión que está detrás de la LAN. Ese es el modelo de gestión que se está intentando proteger con una propuesta que divide el derecho al agua de la gestión del agua en general. Un modelo de gestión que condujo a que el 94% de nuestros ríos estén contaminados. Es un modelo de gestión que privilegia el trasvase de una cuenca a otra, sin tomar en cuenta las necesidades también de los bosques, de la fauna, de la flora, que promueve presas, despojando a comunidades de sus tierras. Ese es el modelo que está detrás de la LAN, y ese es el modelo que está detrás de un proyecto de dos leyes para reglamentar de manera separada e inconstitucional el agua en este país. Muchas gracias. Buenos días, hacerlo desde aquí. Me parece importante que todo lo Estado, particularmente Rodrigo, que hizo algunas disposiciones que podamos ver en pantalla. Buenos días y buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la atención y gracias por la invitación a las diputadas, a los diputados. No digo todas las organizaciones que están aquí presentes porque me voy a comer el tiempo de intervención. Los consigo a todos como defensores del agua, y eso nos concurre aquí para analizar este tema y tomar acciones pertinentes. Si quieres regresamos a la primera, porque aquí las organizadoras pusieron la temática en el sentido de una consigna, una sola agua, una sola ley, y como consigna jurídica es verdaderamente hermosa. Pero más que una consigna jurídica es un mandato constitucional inequívoco y claro. Si quieres ahora sí, nos vamos a la disposición del 12 de febrero de 2012. Siguiente. Aquí dice: el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una ley general de aguas. Tan simple y sencillo como eso. Cuando he tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista o asesorar a legisladores, en este caso, en aquellos años, o ser secretario técnico de comisión, siempre les he dicho a los asesores parlamentarios
que se fijen muy bien en los transitorios. Las leyes se deben de leer de atrás hacia adelante. Los transitorios son muy importantes. El carácter abstracto de una ley se pierde en los transitorios para definir de manera muy clara qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que instrumentar una reforma, en este caso una reforma constitucional, pero cualquier otro tipo de reformas. Son tan importantes los transitorios que, por ejemplo, la privatización energética en el año 2013 cumplimiento. O sea, lo que nos llevó es a punta de 28 transitorios privatizar los recursos energéticos de México. Así es como se manejan. Vamos a ver la siguiente, por favor. Misma legislatura, mismo presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el magistrado Constantino Castro y Castro, mismo presidente de la Cámara de Diputados, y un transitorio que dice en un plazo de un año, a partir de la aprobación del presente decreto, el Congreso de la Unión discutirá una ley, una legislación reglamentaria del artículo 4 constitucional en materia de física y deporte. Ahí está muy claro qué es lo que quiere legislar. En el caso del transitorio, por eso yo lo hice citar, no se está hablando de un párrafo del artículo 4 constitucional, simplemente se está hablando de una ley general. No excede ese transitorio lo que aquí de manera muy clara se acota, es la materia específica. ¿Por qué decimos esto? Vamos a brevemente. En un transitorio puedes poner, inclusive, qué es lo que tienes que hacer de manera específica. Por ejemplo, en el caso de la ley de disciplina de los estados y municipios, cuántos se tienen que cobrar y cuántos no. A ese grado de precisión y de perder la parte abstracta de la ley llega a un transitorio. Vamos al objeto del artículo primero de la ley que se nos propone como Ley General de Agua. Aquí, en el caso del artículo primero de la iniciativa de Conagua, se rompe por completo lo que dice la Constitución. Acotan, sin que la Constitución lo diga así, a únicamente el derecho humano al agua con sus características y solamente reglamentar el artículo 4 constitucional. Esa es una verdadera trampa. Como ya se dijo aquí, el artículo 4 constitucional no debe estar únicamente basado en el derecho. Está, particularmente el artículo primero, se lo podemos ver. Bueno, está el artículo primero, está el artículo segundo que tiene que ver con el acceso de los pueblos indígenas al agua que les pertenece. Está el artículo 26 que tiene que ver con el desarrollo económico y con la planeación. Está fundamentalmente el artículo 115 que tiene que ver con el servicio público de agua y ¿podemos cambiar la diapositiva, por favor? Bien. De manera muy importante quiero comentar, desvelar un mito, o por lo menos algo que se dice de manera muy superficial. Se dice que esta reforma, el periodo 2012, que reformó el párrafo, entonces el artículo constitucional se refiere al derecho humano al agua y al saneamiento. Completamente falso, inequívoco. Los derechos humanos al agua y al saneamiento ya estaban legislados. Misma legislatura, mismo presidente de los puntos constitucionales, mismo presidente de la Cámara. Es una reforma importantísima. Tenido en el primer párrafo el criterio de convencionalidad, el principio de convencionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las convenciones que el Estado mexicano ha firmado, muy en particular podemos pasar a la siguiente. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y su observación general número 15, que desarrolla en extenso lo que tiene que ver con el derecho humano al agua y al saneamiento, esos dos derechos diferenciados, están contenidos en el artículo primero constitucional. Ya estaba legislado el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. ¿Qué se hizo entonces en 2012? Si podemos poner así el contenido de la... ¿Sigue? Esta es la mayor importancia. No, el artículo 4 constitucional no es en esencia el derecho humano al agua y al saneamiento,
sino las condiciones para la realización de ese derecho. Y aquí en rojo lo tienen de manera muy clara: el acceso equitativo y el uso sustentable del agua. Por eso es que dice que en automático la ley de aguas nacionales tendría que perder su vigencia, tendría que ser abrogada. Porque si hay algo que impide la realización de los derechos humanos en términos de acceso equitativo y uso sustentable del agua, es precisamente la ley de aguas nacionales. Por eso el mandato es inequívoco, absolutamente claro. La ley definirá las bases y apoyos y modalidades que tendrá el acceso equitativo y el uso sustentable del agua. Es de la mayor importancia esta frase. Cuando en la Conagua redactaron esta ley, seguramente no se preguntaron si cada vez que no modificaron gran cosa, por cierto, de la ley de aguas nacionales, estaban cumpliendo con el acceso equitativo y el uso sustentable. Cada vez que un diputado local, por ejemplo, ahora que venga a leerse una ley que posiblemente se legisle, ellos tienen que preguntarse si cada una de las disposiciones que van a plasmar en las nuevas legislaciones del agua cumplen con esos dos criterios. Es como la prueba del ACE: acceso equitativo y uso sustentable del agua, no más y no menos. ¿Podemos continuar con la siguiente, por favor? La siguiente. Bueno, regresamos, por favor, regresamos. En esta parte, la Comisión Nacional del Agua inclusive acota no al agua, sino al derecho. En el artículo primero, el objeto de la ley es muy importante. ¿Por qué estamos hablando del objeto de la ley? Porque seguramente si la propuesta de la Conagua pasa tal cual como está, se podría iniciar una acción de inconstitucionalidad, aunque lamentablemente el 33% de la minoría legislativa no está interesada en ello. ¿Por qué no está interesada en ello? Podemos continuar con la presentación. No está interesada en ello porque es la propuesta. ¿Quién es oposición actualmente? El PRI, es decir, la derecha. El proyecto presentado por la Comisión Nacional del Agua abraza íntegramente una propuesta legislativa que de entrada siempre fue defendida y arropada, propuesta por la derecha. Entonces, el PRI y el PAN no van a iniciar una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué se tiene que hacer ahora que se está discutiendo? Entonces, cambiar los objetivos de la ley. El objetivo del artículo primero, en el caso de la Ley General de Aguas, y el objetivo, inclusive, no nos gusta mucho, del contenido de la Ley de Aguas Nacionales. Si cambiamos el objetivo de la Ley de Aguas Nacionales, siendo que va a permanecer o bajo el entendido que eso es lo que pretende el gobierno federal, entonces una de las propuestas clave tendría que ser cambiar el objetivo de esa Ley de Aguas Nacionales y alinearlo con una perspectiva de derechos que evidentemente carece una perspectiva de derechos. Podemos continuar con la presentación, por favor. Llega a ser de un modo tan fina la propuesta, en este caso privatizadora, que nos propone la iniciativa planteada desde el Ejecutivo Federal. Inclusive la disposición del artículo 115 queda medianamente atropellada. ¿En qué sentido? Que los contenidos que tiene la Ley General de Aguas y también la Ley de Aguas Nacionales le quitan el carácter público al servicio de agua y saneamiento. Eso es de la mayor relevancia, por favor, de la mayor preocupación y alarma. Regresamos. Las leyes que se presentaron con anterioridad después del mandato constitucional, porque no es que sea una omisión deliberada, ha habido una pugna de intereses. El PRI y el PAN lograron colar algunos proyectos, inclusive algunas iniciativas que se determinaron, inclusive en la propia comisión, pero gracias a la movilización social de ustedes se pidió que pasaran y se votaran definitivamente en el pleno. Más o menos es lo mismo, una reducción absoluta, casi cuantitativa del derecho humano al agua. No desarrolla la observación general número 15, que tiene por lo menos unas 60 disposiciones que tendrían que ser aterrizadas en la Ley General de Aguas. Lo que tenemos que hacer es de manera, por lo menos de manera muy clara, especificar cuáles son las violaciones a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Esto no lo hace. La observación general número 15 sí nos permite eso, pero lo omitieron. ¿Y por qué lo omitieron? Porque el objeto de la ley solamente se basa en el artículo 4 constitucional. Y
y omiten de manera clara y contundente lo que tiene que ver con el artículo primero. Ya no hablemos del artículo segundo constitucional. La siguiente, por favor. Así redactaban, son los mismos redactores, así redactaban la propiedad. En el caso de la ley Gordefeld, había una obligación de privatizar la ley. Pero deberá participar en el sector privado, en este caso, en el caso del servicio público de agua y saneamiento. Digamos, después ya de 8 años, 9 años de experiencia, aprendieron, y entonces lo hacen de manera muy fina. La parte donde dice público, tendrá que decir pública, la omiten. Y no solamente en el caso del servicio público de agua y saneamiento, también en el registro público de derechos de agua. Las iniciativas que dieron tránsito a esta reforma constitucional, si algo se basaron, es en la consulta del registro público de derechos de agua. Eso se elimina en la ley, lo que se llama registro nacional de agua, si mal no me equivoco. Eliminan el carácter público del agua. Es muy probable que en la ley reglamentaria de la propia instrumentación se bloquee la información que ha sido más valiosa. De ese modo hemos podido detectar quién concentra el agua, y por eso estudios basados en este registro público de derechos de agua nos han permitido. Bueno, parte de los contenidos de esta iniciativa es eliminar ese carácter público. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. Inclusive querían todo el proceso, en el caso del servicio público de agua y saneamiento, toda la cadena de acciones que tienen que ver con el municipio y lo que ellos llaman los organismos operadores de agua, estaba la obligación de privatizar. Es muy probable, y eso los alertamos a los diputados locales, que se quiera hacer de este modo en las legislaciones secundarias. Por eso hay que estar alerta y pedirlo. Qué bueno que se están realizando los foros, porque nos permite advertir hacia dónde va la tendencia, porque quedó ni siquiera abstracta, quedó omitida la misión y la visión del carácter público en el caso de los servicios. ¿Podemos continuar, por favor? Aquí es lo que yo les comento. Solamente un artículo en la Ley General de Aguas. En el caso de la prestación de los servicios, ni siquiera copian textual el artículo 115 constitucional en su fracción tercera, inciso A, donde habla del carácter público de estos servicios. Conciben a los organismos operadores así. Es la puerta abierta a la privatización. Lo que antes era evidente, hoy es muy sutil, hay que reconocerlo, no es tan claro. Y por eso se permite en la exposición de motivos hablar de la no privatización del agua, de que el agua no es un derecho y no es una mercancía. Yo por eso, al iniciar esta presentación, dije, cuidado, hay que leer las leyes de atrás para adelante, porque si empezamos a leer la exposición de motivos, que es con lo que se quedan muchos de los diputados y diputadas, que es con lo que se queda la gente que luego no tiene tiempo de leer e interpretar las leyes, y es con lo que se quedan los periodistas, pues vamos a pensar que es una ley avanzada, pero no es así. No plasma en lo absoluto la disposición constitucional. Podemos decir que en general las leyes dicen una cosa en la exposición de motivos y es otra cosa muy diferente. No van a hablar de esta omisión, que por supuesto hay que corregirla. Ojalá tomemos nota de y creo que sí, lo han hecho ya las organizaciones, de estas disposiciones que tiene la ley. Continuamos, por favor. Bueno, ¿qué es la Ley de Aguas Nacionales? Se ha dicho hasta la reiteración, pero es bueno representarlo en una imagen. Es la impunidad, por ejemplo, en la contaminación del agua. Se permite, y esto a mí me parece también un poquito delicado, llegaron al extremo, eso sí, torpemente, de modificar la disposición del artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, que impedía a las mineras descargar, ojo, en los cuerpos de agua nacionales. ¿Qué sucede en los cuerpos de agua estatales? Seguirán descargando, no se los prohíben. Llegaron a tal extremo, ahí sí hay no sé si es una trampa o una torpeza, pero de quitar la única disposición que reformó el gobierno de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido. Vamos a la que me salté. Hay una muy larga, de muchas letras, pero con esa voy a terminar. Tres antes de esta, que tiene que ver con el artículo 27, para saber qué estamos hablando
cuando hablamos de aguas, porque ahí sí no es una sola agua. El artículo 27 constitucional por lo menos nos habla de 3 tipos de agua. La siguiente, bueno, es la que tiene mucho texto, que apenas, yo inclusive no lo alcanzo a leer desde aquí, pero no, es una muy compacta. Anterior, dos anteriores, el artículo 10. Como verán, es muy largo porque el catálogo de las aguas nacionales es tan amplio, casi como nuestra imaginación alcanza, y es vasto. Sin embargo, hay aguas que no son aguas de carácter nacional, que son las aguas subterráneas, pero que la Federación tiene la facultad de reglamentarlas, aunque existía la figura del libre arrendamiento y el dueño del terreno podía apropiarse de esa agua, pero como el interés público lo dicta y como no es abajo de su propiedad, sino que estamos hablando de flujo de agua subterránea, evidentemente no puede ser apropiada solamente por el dueño del terreno. Las aguas subterráneas, eso sí debe quedar claro, no son nacionales, ni tampoco las estatales. Por eso, cuando se legisló en materia de aguas, se habla de una ley general de aguas en plural. Jurídicamente no es una sola agua, lamentablemente, aunque el sentido común nos dice que sí. Pero para como lo dice y lo expresa la Constitución en el artículo 27, al menos son 3 tipos de agua. Y las aguas estatales, en el caso de la Ley General de Aguas, con esto concluyo, no toca absolutamente ninguna de las facultades que deben tener los estados para regular las aguas estatales y sobre todo para protegerlas. Es un caso, por eso hablaba de las mineras que siguen descargando en ríos y arroyos de carácter estatal. Por eso es tan importante que la Ley General de Aguas por lo menos integre la visión nueva, con una perspectiva de derechos, que la propia reforma constitucional, desde el artículo 1, y muy en particular cuando se aterrizó el acceso equitativo y el uso sustentable, la contenga. Muchísimas gracias y disculpen por el tema del segundo. Muchas gracias a Miguel Ángel y al doctor Rodrigo Gutiérrez. Esto nos puede parecer quizás un poquito técnico, ¿no? Pero es fundamental, o sea, porque si no empezamos a debatir sobre si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el mandato constitucional del 2012, entonces este Parlamento, digamos, no estaría partiendo del origen, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus aportes. Y ahorita vamos a pasar a la última ponencia de contenidos, ¿no? Para después darle la palabra y al diputado federal. Esta partecita, al igual que la que ha expuesto Rodrigo y Miguel Ángel, es clave, porque ya es el análisis detallado de las iniciativas, incluyendo de la Conagua, ya la revisión detallada de dónde están los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, presentamos entonces y agradecemos a Elena de Agua para Todos, Agua para la Vida. Elena Pons. Bueno, qué gusto. Es un gusto poder estar aquí con luchadores por el agua y estamos en un momento crítico de esta lucha. La lucha va a seguir. Entonces, en este momento estamos analizando. Ok. Entonces, si mientras que pongan, sí están poniendo, ¿verdad? ¿O hay problemas? No hay nada, pues. Porque todo. Porque vamos a hacer un viaje ahorita. Ándale. Porque en este momento de nuestra lucha es un momento crítico y que realmente nos quitó la respiración. Nos puso en el piso y dijimos, ¿ahora qué? Porque viene ya con todo, ¿no? El dedo de Dios viene y dice que va a haber 2 leyes violando todos los principios que nos han dado aquí y se va a perpetuar casi con marco dorado la ley salinista, con todo lo que ha implicado en cuanto al despojo, acaparamiento, envenenamiento de nuestras aguas, impunidad, corrupción, etc. Se perpetúa y se pega con chicle aquí a un lado
una ley general de aguas que es una carta de buenas intenciones y no tiene nada para poder obligar su cumplimiento. Entonces, peligrosísimo el potencial del engaño. A la presidenta, al pueblo de México, estamos frente a un intento bárbaro de engaño, porque por los motivos, por ejemplo, que mencionó ahorita nuestro colega Miguel Ángel, hasta que buscaron revertir, participamos en la elaboración del artículo 118 en 2023, y metieron allí, que es para presas de jales, metieron allí que ya las mineras van a poder tener concesiones a causas federales para presas de jales. Ahora, voy a bajar aquí porque quiero ver junto con ustedes esto. Menciono que ya a todos se creó para el doctor Oscar Monroy está aquí, que ha estado ahí desde el inicio, se creó para cumplir cabalmente, como están mencionando el doctor Rodrigo, Miguel Ángel, cumplir con el logro de la reforma del artículo 4, con una ley general de la iniciativa ciudadana que cumplió ya, se concentró, consiguió las firmas y se desapareció. Vamos a la próxima. Ahora, lo que voy a mencionar aquí, que ya estaban preguntando, ¿qué está detrás de esto? Alguien le ha hecho pensar a la presidenta que no puede haber desarrollo económico en este país a menos que se inicie una nueva etapa brutal de despojo de los derechos al agua, de los ejidos, las comunidades indígenas, los pequeños productores para el autosustento, que no hay ni modo. Yo lo menciono porque yo fui nombrada por el anterior presidente para ser la encargada, la responsable del sistema de concesiones y de los consejos de cuenca y de las inspecciones y de los bancos del agua y todo, gran parte de lo que es operar la ley de aguas nacionales. Yo sé exactamente qué funciona, qué está pasando y las presiones que había me daban listas y listas de pequeñas concesiones y me pidieron, y Oscar estuvo ahí, me pidieron las entrañas, por eso digo, les invito a acompañarme a este viaje. Ok, en primer lugar, los grandes usuarios industriales y de servicios no están pagando derechos, solo están pagando 20% de los derechos sobre los volúmenes que se encuentran en el registro público de derechos al agua. 20%. La CONAGUA está dejando pasar 44,000 millones de pesos cada año a no cobrar a los grandes usuarios industriales y servicios. La ley lo permite, porque la ley dice que solo se podrá extinguir si no pagas. Si decidimos en nuestra casa no pagar el agua, ¿qué va a pasar? No lo van a restringir o cortar, pero estos llevan 33 años sin pagar y si con las estadísticas de la propia CONAGUA uno va viendo que la recaudación es cada vez mejor porque ellos se están dando cuenta, no pago, no pasa nada, ¿ok? Entonces eso es el primero, cuando en ese temor de la presidenta de qué vamos a hacer para tener agua para los grandes, para el desarrollo, no sé qué, aquí que paguen el agua y si no pagan el agua. Y la otra cosa, me consta que ella está preocupada por los derechos al agua de los pueblos indígenas. En la mesa metropolitana, ella decía, no podemos traer a la Ciudad de México agua de la población de las comunidades mazahuas sin asegurar que ellos tengan registrados sus derechos al agua. Hasta la fecha no. Entonces vamos a pasar a la próxima.
para ir, voy a intentar ir más rápidamente, pero esto es, tendrá la facultad, hay una discrecionalidad en la ley que permite tras puertas cerradas, y el nuevo proyecto de la CONAGUA dice las concesiones ya no se van a dar en las oficinas regionales de la CONAGUA, solo en oficinas centrales, sin transferencias, sin criterios, vamos a ver cómo va esto, ¿ok? Y nosotros estamos diciendo que la CONAGUA tendrá que negar la concesión. Si no es congruente con el programa regional, la CONAGUA tendrá que negarla. No de que en una puerta, tras puertas cerradas, etc. Vamos a otra. Ahora, esto está todo, yo quisiera, a lo mejor vamos a la próxima. Vamos. Un poco, ok. Yo quisiera, se está anunciando mucho, ya se está poniendo fin a la mercantilización del agua, ya no va a haber compra y venta de concesiones. Bueno, una cosa rara es que dice la reasignación, que es la nueva palabra por la transmisión, que era la compra y venta. La reasignación es un derecho del concesionario. Yo tengo mi concesión mega, porque y en la piñata, ¿no? Los niños cercanos, grandes cercanos al poder en ese tiempo PRI-PAN, tenían sus bolsotas y ya ellos tienen las concesiones, ellos son los que pueden vender los kilos, claro que quieren agarrar todo esto, pero hay un negocio en vender volúmenes y deciden en este proyecto que la reasignación es un derecho. Yo tengo mi concesión, puedo vender, te puedo reasignar el volumen que quieras, ¿no? Te voy a reasignar. Seríamos muy ingenuos pensar que yo le voy a reasignar a la compañera mi volumen sin que ella me pague algo a cambio. Entonces sí, está ya la CONAGUA, pero se pone a la CONAGUA en medio, pero la CONAGUA sin criterio alguno y sin transparencia. Entonces nosotros estamos diciendo que yo quisiera, espero, si me están siguiendo en esto, ok. Porque en medio de esto aparece el Fondo de Reserva de Agua. Ok. Antes, y si uno ve, es en donde antes decía Bancos del Agua, que es lo que metió Fox, ahora dice Fondo de Reserva, que también es muy peligroso, porque por lo menos hasta ahora una concesión, el volumen se tiene que respetar en la cuenca o el acuífero en donde está la concesión, pero ahora se va a permitir la aspiradora venga sobre las concesiones de los pequeños usuarios y todo esto a fondo de reserva para poder dar en donde uno quisiera. Entonces, y yo menciono, no es paranoia, esto de la extinción. En este momento en la laguna están extinguiendo concesiones de ejidos que tienen decretos presidenciales dándoles acceso, derecho a sus norias, y están extinguiéndolas porque no llegaron a tiempo durante la pandemia para poder solicitar la prórroga. Ahora, el fondo de reserva, entonces para nosotros el fondo de reserva, si hay fondos de reserva en cada fuente acuífero, ok, lo que estamos buscando hacer aquí es que ya la planadora está encima. Esto viene porque viene, y nos han dicho, y los líderes del partido, los que están decidiendo todo, dicen que esto viene y ya mejor callémonos y dejemos que pase lo que tiene que pasar, pero son momentos ahora en donde tenemos que seguir interviniendo en defensa del agua. Entonces decimos, ok, si hay un fondo de reserva en cada fuente acuífero y se decide en el programa hídrico regional
las prioridades, y las prioridades siempre tienen que ser agua para comunidades de pueblos indígenas, núcleos agrarios, sistemas comunitarios y producción para el autosustento agrícola y pecuario. Entonces, si cambiamos, lo que estamos buscando hacer es, viene el tren encima, estamos buscando que pase de un lado y que vaya al lado de la justicia. Y les recuerdo también, sobra agua en manos de los acaparadores, tanto que no están, entonces no es algo, es una redistribución igual como poner fin a la impunidad fiscal, ponemos fin a la impunidad fiscal en el tema del agua y recuperamos los volúmenes que necesitamos. Pasamos a la próxima. ¿Qué dice? Okay. No sé cómo, ¿es esta? Bueno, si ustedes pasan a la próxima. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita también la necesidad. Ok. Esto es la advertencia. Aquí es en donde vemos que están tramando. Porque antes todo el mundo tenía 4 años y medio para solicitar la prórroga. De por sí decir que tú tienes que solicitar la prórroga con por lo menos 6 meses antes de que acabe su vigencia. El agricultor en el punto del cerro no está pensando, faltan 6 meses, voy corriendo la Conagua. Además, la Conagua los trata con punto de pie. En muchos casos me ha tocado atender gente que fue rechazada por la Conagua y no los permitieron prolongar al tiempo. Pero antes tenían 4 años y medio. Con esta reforma van a tener 6 meses. Entonces, ¿quién puede recordar que hay que prorrogar mi concesión en estos 6 meses? Los que tienen bufetes de abogados que están atendiendo esto, ellos no van a perder acceso a sus aguas, pero los pequeños usuarios, por decenas de miles, van a estar perdiendo sus derechos al agua. Pasamos a la próxima. Ok, gracias. Ok, aquí. Mira, esto es algo muy innovador que decimos tiene que estar, porque si estamos diciendo la realidad es que van a insistir en perpetuar esta ley horrorosa, entonces, por lo menos, obligar a la Conagua a registrar los derechos. En este momento no puedes registrar tus derechos como pueblo indígena, sistema comunitario, núcleo agrario, a menos que haya disponibilidad. Y cuando vemos, ya de por sí distribuyeron 320,000 concesiones antes de hacer los estudios de disponibilidad, y cuando en 2003 hicieron estos estudios, 216, 26 fuentes y acuíferos ya estaban sobreconcesionados. Y se ha ido extendiendo. Ya en el país casi, cuando vemos el mapa donde hay disponibilidad, no hay. Entonces, decimos, se va a registrar los derechos al agua y luego se recuperan los volúmenes de los que no están pagando y prioritariamente se empieza a cumplir con los derechos al agua de pueblos indígenas, sistemas comunitarios, núcleos agrarios y productores de autosustento. ¿Sí? Estamos visualizando, eso es lo que estamos proponiendo esto. Nos ayuda a ver por dónde va nuestra lucha. Yo no sé, no tengo idea qué vamos a lograr, pero la lucha que no se da es la que lucha de todos, ¿no? Entonces vamos por eso. Pasamos a la próxima. Ok. Entonces, otra vez, es lo mismo, refuerza. En cuanto se recupera el agua, va aquí primero. También va a haber para los proyectos estratégicos, pero aquí, primero el pueblo, es primero el derecho humano, es primero. Pasamos a la próxima.
porque en su fondo de reserva, no sé si está aquí, pero dice, el fondo de reserva va a ser operado, la operación del fondo de reserva se va a determinar en el reglamento, y el reglamento es elaborado por la CONAGUA, sin revisión legislativa, tras puertas, no vamos a ser consultados para nada. Entonces, están diciendo que queremos hacer lo que queremos con estos volúmenes que recuperamos. Ahora, y es muy importante el trato, deshacer la privatización del agua de los ejidos. Los derechos de los ejidos ya se pierde con el dominio pleno, se convierten en concesiones, objetos de compra y venta, se desmorona todo el agua del ejido, se pierde, y también bajo la LAN el ejido pierde control sobre su agua dentro de los distritos de riego. Entonces lo que está pasando es que los grupos de poder que controlan los distritos de riego firman como en Cuautla para termoeléctrica Huesca, firman para todos estos acueductos que vemos en el mapa, están firmando acuerdos para ceder volúmenes, pero ¿quién paga los volúmenes? Los que controlan, los poderosos que controlan los distritos de riego. Los distritos de riego tienen 35% de las aguas nacionales en sus manos. Son los grandes usuarios, pero cuando para agua saludable para la laguna, ¿quién está pagando el agua para este proyecto? Los ejidatarios. Entonces, cuando antes podían regar 2 hectáreas, luego 1,5 hectáreas, luego 1 hectárea, el agua va a las ciudades a costa de los ejidos. Entonces, otra lucha. Y cuando las ciudades los sistemas están llenos, y hay integrantes del sindicato aquí, se pierde, se está llevando mangueras a cubiertas llenas de hoyos. Ok, pasamos a la próxima. Ok, eso es nuestra lucha finalmente central. Tenemos que seguir articulando una capacidad de presión y ojalá reforzada por la ley. Si no reforzada por la ley, no necesitamos permiso para ejercer presión en defensa del agua y los derechos humanos en nuestros territorios. Entonces, ojalá la ley, esto es algo previsto en los instrumentos internacionales, de que todos los que tienen derecho humano al agua, todos debemos de tener voz y voto en la toma de decisiones sobre el agua. Entonces, el Consejo de Cuenca, no sé qué tan representativo, si conocen su Consejo de Cuenca y qué tan representativo es de estas voces de comunidades afectadas por la contaminación, ejidos y comunidades, pueblos indígenas, los pequeños productores, no son los grandes concesionarios, la hidrocracia controla los consejos de cuenca. Bueno, eso junto con la CONAGUA estamos perdidos. Entonces sí tenemos que tener a nivel local, regional y nacional el conjunto de voces ahí vigilando y tomando decisiones a través del programa hídrico regional que tiene que entrar en las entrañas del sistema de concesiones. ¿Quiénes tienen agua? ¿Quiénes son los 10, los 20, los 30 que tienen el agua de nuestra cuenca, de nuestro acuífero? ¿Han pagado derechos o no? ¿Están contaminando o no? ¿Están cumpliendo con la ley o no? Y vamos, este es el poder que necesitamos tener para que la CONAGUA con su podrá, y si quisiera, y todo esto para decir deberá, y poder evaluar el funcionamiento de los directivos de la CONAGUA en cada región del país y recomendar su remoción si sus actos o omisiones están resultando en violaciones de los derechos humanos. Pasamos a la próxima.
Entonces, eso es como la meta, es lo que sentimos y es muy interesante para nosotros que llevamos muchos años buscando una buena ley, poder trabajar con los legisladores ahora, porque este vínculo entre comunidad, ciudadanía y legisladores sentimos que nos puede ayudar a construir el contrapeso que necesitamos para poder defender el derecho al agua, pase lo que pase con la ley, porque la lucha no termina el 29 de noviembre, ¿no? Es una lucha que sigue. Entonces, esto es como la misión, tener el conjunto de voces sin excluir a ninguna voz, también los industriales, todos, ¿no? Pero estamos juntos viendo qué hace con nuestra región, acuíferos y cuencas. Juntos el doctor Oscar Monroy presidió la Comisión de Cuenca, Dios a la que me queda la compañía, y estábamos todos, industriales, ejidatarios, maestros, investigadores, protección civil, etc. Pasamos a la próxima, casi ya estamos terminando. Bueno, entonces sí tenemos transitorios para dar plazas. Ya se tienen que reconstruir los consejos de Cuenca dentro de 180 días de esta ley. Y el Consejo Consultivo del Agua, que ustedes son los únicos del país que conocemos, que tienen su propia hidrocracia local. ¡Qué chido! Entonces, tienen su Consejo Consultivo del Agua con la hidrocracia local, estando así de la manita con la CONAGUA. Pasamos a la próxima. Ok, y ya creo que Miguel Ángel ya señaló que se conserva tal cual esto que metió Fox, metió el PAN, para la privatización de las grandes obras. Eso nos dio Zapotillo, eso nos dio Atotonilco, todas las concesiones y contratos leoninos contra el interés público, costosísimo. Atotonilco ya se ha pagado 4 o 5 veces y no están haciendo lo que él tenía que haber logrado. Pasamos a la próxima. Así. No, creo que una atrás. Esto de los servicios, estamos diciendo en su ley general de aguas, que casi no mencioné aquí, porque no tiene mucho sentido cambiarlo porque es light, pero por lo menos allí se podría definir que los servicios de agua y saneamiento no podrían ser privatizados. Eso tiene que estar en la ley, está en la Constitución de la Ciudad de México, prohibición de la privatización. Y no tenemos que seguir sufriendo lo que se está sufriendo en Quintana Roo, en Veracruz, en Puebla, en Saltillo, aquí también, con la privatización del agua y saneamiento, que así es costosísimo, no cumplen, y estas empresas tienen más abogados que ingenieros, y los abogados del gobierno no pueden contra ellos, entonces hacen 1000 vueltas y el público pagando, están cobrando en Puebla el saneamiento, no están haciendo no hay planta de tratamiento, y si tú no pagas, no solo te cortan el agua, sino que vienen con cemento y te cierran la descarga de tus aguas de tu domicilio. Pasamos a la próxima. Casi ya. Eso es importante. Tipificar. Una cosa innovadora para dar crédito al nivel de la CONAGUA, crean el delito hídrico. Y ahí en el delito hídrico están las pipas ilícitas, está manipular el medidor, corrupción por parte del solicitante de la concesión o por parte de quien se lo da, pero los que están trabajando en esta red nacional de comunidades envenenadas en resistencia, Renacer, ellos proponen esto, de que el delito hídrico incluye la tipificación como delito de la contaminación del agua, como delito contra la salud,
porque sí, están matando gente impunemente, entonces es casi, ese delito es importante y un abogado con mucha experiencia nos ayudó a redactar la propuesta del artículo. Pasamos a la próxima, creo que ya. Entonces, y no puse el artículo, pero también que el que contamina paga, está más que todo en la Ley Federal de Derechos. Y lo que significa es que si tú cumples con los pocos parámetros que están en la NOM, no tienes que pagar por tu descarga a cuerpos federales. Entonces, no es el que contamina paga, es que tienes toda una cantidad de contaminación gratuita, que son toneladas y toneladas, cientos de toneladas en algunos casos al año, y tú tomas esta autorregulación, nadie está llegando a tomar, tú tomas y echas un poco de Bonafón a tu muestra, lo mandas al laboratorio acreditado, la información va directamente a la Conagua y dicen, no tienes que pagar descargas porque pasaste, ya cumpliste con la norma. Entonces tenemos que poner fin a esto y no solo pagar un derecho por contaminar, que es lo que hay ahorita, sino que quien contamina tiene que restaurar los ecosistemas y las comunidades afectadas por su contaminación. Con eso ya van a estar pensando cómo tratar las aguas. Creo que eso es lo último. ¿Podemos pasar? Entonces eso es el último para decir, es lo que estaba mencionando, esta lucha sigue. Pase lo que pase, digamos, en un sueño logramos todo esto en el proyecto legislativo. Pero aún así vamos a tener que traer a la Conagua a riendas cortas. Y la Conagua, no hay nada personal en esto, es una de las primeras instituciones que creó Carlos Salinas de Gortari después de su llegada al poder a través del fraude. En diciembre de 89 creó la Conagua con el mandato de elaborar la Ley de Aguas Nacionales. Entonces apareció la Ley de Aguas Nacionales en el contexto porque se tenían que contrarreformar el artículo 27 y hay 4 leyes, minera, forestal, agua y agro, que se tenían que hacer como se lo pidieron y esa es la ley que tenemos ahorita y la ley que se está buscando conservar. Entonces, bueno, estamos aquí porque es una lucha. Ya cuando empezamos esto, cuando empiezas una lucha nunca sabes cuánto tiempo va a tardar ni qué obstáculos vas a encontrar, pero así son las luchas y no hay de otra. Entonces estamos aquí para trabajar juntos, para seguir avanzando en la defensa de nuestras aguas nacionales. Gracias. ¿Usted es americana, señor? Claro. ¿Usted es americana, señor? No. Nada más una reflexión. Mi nombre es Salvador Ruiz. Somos de las personas que estamos haciendo los paros carreteros por el problema del maíz. Pero eso no es el punto. Yo aquí me refiero, ¿qué harían los niños héroes de Chapultepec que murieron por defender su bandera, por salvar la patria de invasores extranjeros y traidores a la patria, a los presidentes del PRI, que nos dejaron en la ruina, privatizaron el agua, privatizaron toda la riqueza del país y aún quieren seguir en el poder? ¿Qué pasó con este último presidente? Manuel López Obrador prometió que iba a bajar la gasolina y no bajó nada. Soy antipartidista, ya no creo en nadie. ¿Por qué vamos a votar en el próximo sexenio? Es un robo que nos han hecho todos los del PRI y del PAN, que nos dejaron en una pudrición del país que está podrido y contaminado porque así lo dejaron por traidores a la patria. Gracias. Muchas gracias. Sabemos gracias compañero. Gracias también a Elena por su participación. Sabemos que todos los que estamos aquí tenemos mucho que decir y mucho que proponer. Les pedimos un poquito de esfuerzo para escuchar las 2 últimas participaciones, para irnos
ahora sí a los grupos de trabajo y ahí poder plantear, digamos, todas las propuestas y dar el debate a partir de lo que se está compartiendo. Entonces, para cerrar esta partecita, le daríamos la palabra a la diputada Claudia García y después al diputado José Luis Sánchez. Y como decíamos, es importantísima su postura y su palabra, porque ellos van a ser parte, digamos, en la Cámara Federal de esta votación y de esta importante decisión. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Buenas tardes a nuestros compañeros que nos acompañan aquí, todos luchadores por el agua y sobre todo porque tengamos una vida mejor todas y todos. Muchísimas gracias, ya me hace falta pisar mi tierra. Bueno, pues les quiero decir que como diputada federal del Distrito 7, con cabecera en Tonalá, estoy comprometida con mi comunidad, pero sobre todo con todos ustedes. Y estar aquí pues me hace asumir un compromiso de regresar al Congreso de la Unión para llevar su voz, y como antes decía cuando estaba el legislador aquí, soy voz en el Congreso y quiero seguir siendo la voz de todas y todos ustedes en los espacios públicos que me toca representar. Por eso, como parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, donde estamos hablando, platicando, proponiendo cómo podemos mejorar esta ley, les quiero platicar algunas cosas que hemos comentado con la gente que se dedica a defender el agua y que serían bastante útiles para que estuvieran contenidas en la ley. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Les platico que desde el pasado 9 de octubre de este año, de 2025, se formalizó el envío al Congreso de la Unión de un paquete de reformas al marco jurídico del agua y se hizo pública la iniciativa por la que se expide una ley general de aguas y se reforma y se adiciona la vigente ley de aguas nacionales. Bueno, pues inmediatamente nos dimos a la tarea de analizar los contenidos y desde entonces les quiero compartir que no hemos parado en un solo día. Ha sido un mes muy vertiginoso, intenso, donde nos hemos reunido con activistas, con académicos, con especialistas, con los funcionarios de Conagua y hemos conseguido que esta discusión se abra de manera más amplia con la idea de fortalecer esta iniciativa de ley que envió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión. Y como resultado justo de este esfuerzo, se están realizando parlamentos abiertos en algunos lugares, parlamentos ciudadanos, y como el que hoy tenemos aquí en Jalisco, pero bueno, no solamente se está dando en Jalisco, como ustedes saben, hay en Puebla, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Coahuila, en Querétaro, en Chiapas, y en todos, en muchos otros lados que seguramente ustedes sabrán. También por otra parte les quiero comunicar que está habiendo audiencias públicas por parte de la Cámara de Diputados que se van a llevar a cabo de manera oficial a través de unos links y otros también, unos van a ser presenciales y otros se van a llevar en la Cámara de Diputados. Y al final les voy a decir también dónde pueden encontrar toda esa información, porque ustedes pueden participar también en la Cámara. Miren, quienes nos conocen saben que llevamos varios años de trabajo colectivo en diferentes zonas de Tonalá y hemos enfrentado y hemos padecido el fenómeno de la contaminación y también el fenómeno de la extracción de aguas. Y de igual modo hemos presenciado y aprendido formas de gestión y autogestión comunitaria que se llevan a cabo en zonas periurbanas y rurales. Y bueno, aquí veo a mi compañero Pepe Lira, del que hemos aprendido muchísimo, también de nuestro compañero Chepo, del que hemos aprendido mucho, de que son de las regiones de Tala y que nos hacen tener una manera más propositiva respecto a la reforma que se está proponiendo. En este sentido, lo que nosotros queremos es que queden plasmadas todas estas inquietudes ciudadanas y estamos aquí para fortalecer esta ley y para que favorezca a las comunidades y a nuestros pueblos. En ese sentido, debemos abrir la puerta para proponer cambios,
que respondan a la lógica del bien común y del humanismo que debe enarbolar nuestro movimiento, ese humanismo mexicano. Y bajo estos principios concebimos la legislación del agua que necesita México. En este tiempo nos hemos dado la tarea de proponer cambios a la iniciativa bajo la lógica de estos principios. Y este conjunto de cambios lo hemos hecho llegar a la Comisión, ya hemos hecho llegar a Conagua y a la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Miren, ¿cuáles son los cambios que estamos proponiendo desde este espacio? Uno, queremos cambiar el objeto de la ley vigente, ya que debe de dárseles una perspectiva de derechos humanos. La reforma que promueve la Ley de Aguas Nacionales tiene el objetivo de dejar de concebir al agua como una mercancía y garantizar el derecho humano. Pero eso entonces lo tenemos que brindar. ¿Cómo podemos en realidad garantizar que deje de ser una mercancía y que en verdad tenga derecho, que haya un derecho humano al agua? Pues plasmándolo en el objeto de la ley, y de manera que se plasme en el objeto de la ley y en cada uno de los cambios propuestos del contenido de esta ley. Los cambios que se propongan en el marco jurídico del agua deben ser congruentes y armonizarse con las disposiciones constitucionales. En este sentido, la Ley de Aguas Nacionales debe de considerar la relación primordial que se guarda la gestión y la administración de las aguas nacionales con los derechos humanos al agua y al saneamiento. Eso es muy importante y eso debe de quedar muy claro en la ley, como nos lo han manifestado muchísimos de los de quienes defienden el agua. Las cosas deben de quedar muy claras para poder tener una normativa que verdaderamente no sea solamente de buenas intenciones, sino que esté plasmada. Y también debemos contener en esta iniciativa un criterio equitativo que se debe de cumplir entre el uso sustentable del agua para que se lleve el uso sustentable del agua y su derecho humano al agua y al saneamiento. Estos criterios queremos que queden explícitos en el objeto de la ley y orientar los cambios que llevemos a cabo de ahora y también en el futuro. Miren, sabemos nosotros que una problemática actual en nuestro país son las violaciones a los derechos humanos al agua y los abusos y la impunidad con la que actúan grandes usuarios del agua, porque ellos son quienes mantienen la contaminación del 60% de los cuerpos del agua. Y en el mejor de los casos, como hace ratito decía, pues las multas son ínfimas. Y estas multas, en todo caso, deben de utilizarse para que se mitiguen todos aquellos impactos de la contaminación del agua que se dan en estos contextos. Y estamos por eso proponiendo la eliminación de la figura de los permisos de descarga, que obviamente don Raúl sabe cuánto daño han hecho a Jalisco y en los lugares donde hoy son un desastre ecológico. Por eso nosotros queremos que esta eliminación de la figura de los permisos de descarga también, además de que se elimine, podamos ver una relación que haya directa en el otorgamiento de las concesiones y el agua que tenemos disponible, porque el agua se va a acabar. Entonces, si damos una concesión, debemos de ver si esta concesión va a permitir que a largo plazo tengamos agua, o cuánta agua hay en ese permiso. Y por otra parte, no queremos que los usuarios contaminen, porque al verter sus aguas en los ríos, en los arroyos, en los manantiales que no son aguas nacionales, también implica un desastre ecológico. Entonces tenemos que poner el dedo ahí, como nos lo han comentado a lo largo del recorrido de quienes usan el agua y de las comunidades. Y también en cuanto al cuestionable paradigma del que contamina paga,
se requiere de inspección y monitoreo, que la inspección y el monitoreo sea real, porque miren, se paga muy poquito, como ya decíamos, además se contamina mucho. Y esto lo tenemos que modificar también en la ley. Y recordemos que el cambio que impulsó nuestro gobierno anterior de nuestro querido siempre presidente Andrés Manuel López Obrador, con referencia a un artículo muy importante que ustedes recordarán si vieron una mañanera donde se hablaba del artículo 118 que permite las descargas en las aguas declaradas como nacionales. Y afortunadamente, como dice a veces nuestra presidenta, que hace el gran esfuerzo de que se mejoren las cosas para el pueblo, no puede estar en todo. Para eso está el pueblo, para que podamos proponer, para que podamos ver, para que podamos revisar, y pues no podemos dejar pasar de largo ese artículo 118 porque pues es un artículo que le permite a las mineras descargar, y eso pues no puede ser posible. Afortunadamente esto ya se está revisando. Por otra parte, los abusos de los concesionarios no deben de permitir ni contaminar más los cuerpos de agua. El 1.1% de los tenedores de los títulos de concesiones concentran el 22.3% del total de las aguas concesionadas. Y un factor para ello es el tiempo de vigencia de las concesiones. Y bueno, prorrogar las concesiones por tanto tiempo, pues nos puede llevar un desastre ecológico, como nos lo han comentado en muchos lugares donde hemos estado. Por eso queremos que esto también quede en la ley y que se deban establecer criterios muy puntuales y específicos para determinar cuándo una concesión debe durar 5 años, cuándo debe durar 30 años, y cuándo puede durar 30 años, y cuándo puede prorrogarse y cuándo no. Porque debemos de modificar estos esquemas con el fin de que haya agua permanente y sobre todo agua limpia. Para ello, pues se deben otorgar en muchas ocasiones esas prórrogas sucesivas y esos plazos máximos de vigencia a grandes usuarios del agua que normalmente están ligados a intereses y grupos económicos de poder. Por eso debe de modificarse. Y las prórrogas deben de otorgarse con criterios claros, como platicábamos, considerando la disponibilidad real del agua. Porque el modelo neoliberal de prórroga considera algunas cosas que están devastando nuestros sistemas de vida comunitaria y nuestras cuencas. Queremos evitar que los usuarios con mayor capital sean los primeros en beneficiarse de las concesiones por 30 años y sus prórrogas. Estamos por eso proponiendo modificaciones para que la prórroga se convierta en un incentivo para aprovechar sustentablemente el agua concesionada y para equilibrar la demanda del agua para los derechos humanos al agua y al saneamiento con volúmenes que están sobre concesionarios y sobreexplotados. Los pequeños productores del campo nos han comentado que con plazos menos largos de vigencia de las concesiones se permitiría incorporar como usuario al agua a nuevos agentes económicos y atender necesidades básicas de consumo a través de sistemas comunitarios o servicios públicos municipales, además de disminuir progresivamente el acaparamiento de la misma. Otra situación que se nos ha planteado es la cuota de garantía, que también es la cuota de garantía es un mecanismo que ha servido para la especulación y para el acaparamiento del agua, ya que en la realidad los que más suelen hacer uso de las cuotas de garantía son las corporaciones. Miren, es increíble, pero si revisamos, hay bancos que tienen concesiones de agua. ¿Y ellos para qué tiene un banco una concesión de agua? Pues bueno, quiere una concesión de agua porque luego la puede vender. Y se hace un gran negocio.
Por eso es muy importante que observemos estas modificaciones, porque la tenemos, luego la tienen, luego la venden y luego vienen estos problemas de que ya no hay agua. A partir entonces de esta escucha, estamos nosotros celebrando que la iniciativa que vaya a presentarse en el Poder Ejecutivo, la iniciativa que primero, celebramos que la iniciativa del Poder Ejecutivo pueda poner fin a las tradiciones de títulos de agua, pero también proponemos que los contenidos de la ley de agua necesitan prohibir la privatización y que también nosotros sabemos que estos sistemas comunitarios, otra iniciativa que hay presidencial que va en torno a los sistemas comunitarios del agua y el saneamiento, proponemos que considere que se reconozcan como asignatarios. Y bueno, las cuestiones de la ley siempre son un poco como engorrosas, pero es importante ponerlas y por eso ponerlas de activistas que llevan muchos años en el agua involucrándose en su defensa. Bueno, queremos que en esta primera parte de escucha estén todos ustedes y llevarnos lo que nos proponen. También les quiero compartir que este formato para podernos llevar, hay un formato muy específico que está dando la Cámara de Diputados y que es un acuerdo al interior de la Comisión de Recursos Hidráulicos, donde se van a recibir en audiencias públicas los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de las 10 de la mañana a las 9 de la tarde, estas propuestas en un formato que debe de decir que son propuestas ciudadanas que se van a realizar dentro de esta comisión con la intención de que sean consideradas. Y bueno, para esto pueden ir ustedes a un micrositio que hay, que les voy a compartir, no lo traigo en una memoria, para dárselos, para que también se pueda participar y nos podamos nutrir con muchas más propuestas que les sirvan a nuestro pueblo. Sí, pues por mi parte es todo, como siempre estoy a la escucha, con mucho cariño, con mucha alegría y con toda la intención de que esta ley sea para beneficio de los pueblos y las comunidades en todas partes. Y por supuesto, dicen que no puede ser que en casa de Guerrero asadón de palo, si es que empezamos por Tonalá y tratando de que esto sea para toda la nación. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Quiero empezar agradeciendo la invitación que me formularon los promotores y las promotoras de este foro, particularmente a María, a la INDEC, y pues decirles que en lo que se refiere a esta ley, a todas, yo soy de los que piensan que las mismas deben de pasar por parlamento abierto, todas las leyes, absolutamente. Porque es necesario que transitemos de la democracia representativa a la democracia protagónica o comunitaria. Porque hoy en día el legislador considera en la mayoría de los casos que tiene todo el poder y las facultades para él decidir en solitario, en el seno de un recinto parlamentario, el sentido de su voto. Y en todo caso determinar unipersonalmente qué cambios o modificaciones hacerle alguna iniciativa, ordenamiento, dictamen que se someta a consideración del Parlamento. Pero fíjense, yo hace poco estuve en Venezuela, he ido 3 veces en los últimos tiempos a ese país gobernado por un dictador, como dicen los neoliberales, cosa que yo no comparto, por supuesto, y que está amenazado ahora por una invasión. Incluso están apostados en sus aguas prácticamente ya, desde submarinos atómicos hasta el portaaviones más grande del mundo, y tropas y buques de guerra con la intención de tomar por asalto
no sobre el gobierno, sino sobre todo, y esa es la razón, sus recursos naturales y sus riquezas: petróleo, gas, oro, diamantes, tierras raras. Pero allá hicimos una visita al Parlamento, pues todas las leyes tienen que pasar obligatoriamente por una consulta ciudadana. Y después de esa consulta ciudadana, recogidas las sugerencias y propuestas y hechas las modificaciones, volver al Congreso para abordarse, discutirse y resolverse en su momento. En el caso de México, esto es opcional. Algunas leyes sí se someten a ese procedimiento del Parlamento abierto y otras no. Y muchas veces los parlamentos abiertos son mera simulación, porque se finge escuchar y no se oye nada. Al final de cuentas, todas las propuestas y todos los esfuerzos que la ciudadanía o el pueblo realiza, pues no son tomados en cuenta. No obstante que se realizan actos muy formales y que en apariencia se manifiesta disposición, en la práctica hay cerrazón. En el caso de nuestro Parlamento, de la Cámara de Diputados, de la cual yo soy parte, quiero decirles que por fortuna hemos logrado que se avance en la dirección de que escuchemos cada vez más al pueblo. Y digo esto porque pese a que tenemos mayoría calificada, y mayoría calificada significa tener un nuevo Congreso Constituyente, porque esa mayoría calificada, que es el constituyente permanente, permite reformar la Constitución de la A a la Z si queremos. Pero todo depende de los conductores de la marcha de este proceso, qué alcance quieran darle a las reformas, qué ritmo y qué profundidad. Pero si se quisiera reformar toda la Constitución, se podría reformar toda la Constitución porque se tiene mayoría calificada. En el caso de esta iniciativa de ley, cuyo dictamen ya está en proceso, por fortuna, gracias a reclamos y presiones, exigencias y demandas como las que está formulando esta comunidad de defensores del agua, de luchadores del agua, de patriotas, de gente consciente que está interesada en la defensa de los recursos hídricos, porque el agua pues, es un recurso vital. A raíz de estas exigencias y reclamos, y no olvidemos que lo que hoy son demandas, mañana pueden ser derechos, porque lo que hoy son derechos, ayer fueron demandas. Es decir, se logró pasar de la demanda a la concreción en derechos como consecuencia de procesos de lucha, cortos o largos. Entonces todo este esfuerzo no es en vano, está influyendo. Yo informo a ustedes, por ejemplo, que en la Dirección Nacional del Partido del Trabajo ya ha habido apertura y se han hecho presente Pablo Moctezuma y Pedro Moctezuma, que estamos en la aprobación del presupuesto de egresos a las 6 de la mañana. Ahí en esa reunión previa del grupo parlamentario del PT somos 49 diputados, o sea, una fuerza determinante, somos como el fiel de la balanza. Si esos 49 diputados no votan en tal sentido, no pasa una reforma constitucional. Y ahí se anunció o se consultó a los diputados si estamos de acuerdo en que se recibiera a una comisión de este movimiento nacional, y van a estar en la próxima reunión representantes de este movimiento planteando las exigencias y sensibilizando a los diputados, porque también hay que confesar que muchos de los diputados, ahí me incluyo, no somos especialistas en la materia, sabemos cuestiones generales,
El que vayan especialistas y tengan la oportunidad de escuchar a voces calificadas ayuda a la sensibilización, a la concientización, a la persuasión y a la determinación del voto, del sentido del voto. Entonces se está trabajando en esa dirección. Pero yo quisiera, antes de concluir mi intervención, porque no pretendo alargarme, recordar las palabras del presidente Petro. Petro dijo: es la hora de los pueblos, refiriéndose al tema de Palestina particularmente, porque algunos gobiernos estaban muy tibios, ¿no? y prácticamente paralizados o a lo sumo limitados a hacer algún pronunciamiento que tranquilizara su conciencia, pero no estaban comprometidos en la lucha por la paz y por frenar el genocidio. Y entonces Petro dijo: es la hora de los pueblos. Y yo sigo diciendo lo mismo, yo lo comparto, es la hora de los pueblos. Los legisladores no escuchan del pueblo, salen a la calle a reclamar y se imponen. Me recuerdo el caso de Bolivia, de Cochabamba, con la lucha del agua, cuando querían privatizar el agua, y Evo Morales encabezó esa coordinadora del agua, que finalmente logró revertir ese propósito insano. Así ahora, y en el caso de Jalisco, yo quiero decir, aunque está dentro del marco pero no propiamente en el tema de esta ley, que hablando en específico del CIAPA, tenemos que luchar por la refundación de ese organismo, que el actual está podrido, ha demostrado a lo largo del tiempo su ineficacia, no sirve para nada, está corrompido. Vamos planteándonos la refundación de un nuevo organismo que con otra visión y con otras políticas y criterios aborde lo que se refiere al suministro, la extracción del agua y la distribución para todos los usuarios. Pero en lo que se refiere a esta ley, yo solo decir: cuentan conmigo, yo no soy el que determina en el grupo parlamentario, pero en lo personal comparto sus exigencias. Creo que los rasgos privatizadores de esta ley hay que eliminarlos, hay que pronunciarlos por una sola ley, no por dos, por una sola ley. Convencidísimo de eso, y en lo que esté a nuestro alcance abogaremos en esa dirección. Agradezco su atención y la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Luis. Y bueno, estamos cerrando este primer momento que fue pesado. Agradecemos, digamos, su paciencia para entrar al momento medular, que es pues escucharnos, debatir y proponer. Entonces, miren, estamos planteando ya desde el registro, les preguntaron a cada uno, a cada una, en qué grupo de trabajo van a participar. Estamos proponiendo 4 grupos de trabajo. El primero, alto al acaparamiento del agua. Este tiene que ver con todo el sistema de concesiones, sobre concesionamiento, transmisiones, cambios de uso, volúmenes. Entonces, ahí van a haber 4 mesas que están alrededor. Cada mesa tiene un cartel y ahí se van a poder ir ubicando. Les pedimos que se vayan ubicando con sus sillas. El segundo grupo de trabajo es alto a la privatización del agua. Aquí vamos a hablar de los megaproyectos, vamos a hablar de la prohibición de privatización de obras hidráulicas, que en Jalisco pues es la cotidianidad, ¿no? Que ya nos impusieron las presas, ahora vienen los acueductos, entre otras. En esta también van a estar, se va a estar hablando de la privatización de sistemas de agua y de saneamiento y de los organismos operadores de agua. Entonces, los trabajadores de CIAPA que andan por acá, esta es su mesa, también para los y los compañeros ribereños que se están oponiendo ahorita a los acueductos, esta es su mesa. La tercera mesa es la de gestión comunitaria del agua. En esta mesa se va a hablar del agua para los sistemas comunitarios, para los núcleos agrarios y para los pueblos originarios. Aquí están presentes
sistemas comunitarios del estado de Jalisco, y también están agricultores y pueblos indígenas. Entonces, esta es su mesa. Y la cuarta mesa es alto a la contaminación. Alto a la contaminación. Entonces, ahí hay compañeros que vienen del Río Santiago, hay otros compañeros, compañeras que también están defendiendo sus cuerpos de agua contra contaminación, como también Lago de Chapala, entre otros. Esta es la cuarta mesa. Entonces, compañeros, compañeras, les pedimos, porque este momento es bien clave, que ocupemos, en cada mesa va a haber un facilitador o facilitadora, un relator o relatora y alguien que va a ocupar las vocerías. Quienes van a ocupar las vocerías de cada mesa ya han estado tomando nota de todo lo que en este primer momento se compartió. Entonces, por favor, les pedimos que se vayan ubicando. Son 4 mesas. Alto al acaparamiento, ahí está todo lo de concesiones. Y pedimos por favor a Elena que ubiques tu mesa para, entonces, quienes quieran ir a esa mesa. La segunda mesa tiene que ver con privatización. Ahí va a estar Claudio Figueroa de Tratamiento y Concesiones, va a estar la doctora Aimé. Entonces, la doctora Aimé de la Universidad de Guadalajara en la de acaparamiento y Mario López en la de contaminación. Por favor, les pedimos que se ubiquen y que nos ayuden entonces las y los facilitadores, las vocerías y los relatores, porque este es un momento muy importante. Entonces, vamos a dar, para este momento, vamos a dar 30 minutos, y a los 30 minutos vamos a pasar para ver cómo van las mesas. Sonia, ¿tú ya estás ubicada como relatora? Perfecto. Contaminación ya tiene su relatora, ¿verdad? Mario. ¿Dónde está la mesa de contaminación? Privatización. Claudia, tú vas a privatización.